conocemos aquí. Entonces, por tanto, esta fuente de corriente me va a entregar 3 miliamperes. ¿Ok? Ahora bien, otra de las cosas que también debieron de haber considerado es lo siguiente. Vean, si ustedes toman en consideración esta corriente y nos vamos a indagar de dónde viene, pues entonces miren que esta corriente básicamente es la que atraviesa a través del resistor de 3 kiloohms. Cuando la corriente entonces llega aquí a este punto, ninguna corriente se va por esta parte del alambre. Entonces toda esta corriente sigue esta trayectoria y entonces podemos conocer de manera directa la corriente que pasa a través del resistor de 3 kiloohms. Y como tenemos resistencia y corriente, pues entonces podemos obtener lo que es el voltaje. ¿Sale? Posteriormente, como les había comentado, ya que conocemos entonces la cantidad de corriente que proporciona esta fuente, esta corriente entonces es la que atraviesa también el resistor de 2 kiloohms. Por tanto, como tenemos también corriente y resistencia, pues podemos conocer lo que es el voltaje. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, de esta manera ya hemos determinado lo que es la corriente en cada uno de los elementos. Incluso también de aquí podemos deducir que... ¿Alguien me puede decir cuál es la corriente que pasa a través de la fuente de 3 volts? Yo saqué 3 miliamperes. Ajá. Exactamente, 3 miliamperes, porque ya habíamos comentado, esta corriente que proporciona esta fuente pasa a través de esta resistencia, llega a este punto de distribución y ya comentamos, es por eso el concepto de circuito abierto. Cuando esta corriente llega a este punto, toda se va hacia abajo, ¿sale? Y entonces aquí se divide. Ya obtuvimos que la corriente que se va por la resistencia de 4 pues es de 1 miliamper y los otros 2 miliamperes pues entonces se van a través de la fuente. Llegan a este punto y vuelve a sumar, ¿sale? Entonces la cantidad de corriente que pasa a través de la fuente de voltaje, como los compañeros lo mencionan, es de 3 miliamperes. Ahora bien, podemos establecer las polaridades en esta malla de aquí abajo, ¿sale? Tenemos la corriente que va de derecha a izquierda, aquí la corriente que va de izquierda a derecha, y no conocemos el voltaje en la fuente, pero establecemos entonces también la polaridad. Y de aquí lo que podemos hacer pues es simplemente aplicar un LKB. Un LKB que entonces nos va a proporcionar que el voltaje en la fuente de corriente pues básicamente es de 2 volts. ¿Cómo se obtiene esta ecuación de LKB? Bueno, pues partimos de un nodo, por ejemplo aquí, ya conocemos el voltaje en estos dos elementos, entonces aquí hay una subida de voltaje, hay una caída de voltaje y luego digo que hay una subida de voltaje en la fuente de corriente. Y con ello entonces podemos decir que en la fuente de corriente hay menos 2 volts. ¿Ok? Y lo único que nos restaría sería conocer el voltaje en esta fuente de corriente, porque ya conocemos cuánto es la corriente, pero no conocemos el voltaje. Pero ya conocemos lo que es el voltaje en la resistencia de 4, conocemos el voltaje en la resistencia de 2 kilos, y bueno, este voltaje, por supuesto, es ya de cajón. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues aplicar simplemente un LKB, y con ello entonces decir que el voltaje en la fuente de corriente dependiente de corriente es de 13 volts. ¿Alguna pregunta? ¿Inges? No, profe. ¿No? ¿Complicado estuvo este? Creo que no. No sé, desde mi punto de vista. Ya sé que algunos están diciendo, claro, tú has dado la materia quién sabe cuántas veces, pero los conceptos, Inges, que es lo que quiero que ustedes observen en esta diapositiva, básicamente es todo lo que estuvimos hablando en clase, lo que ustedes estuvieron practicando en tarea, aquí está plasmado. ¿Sale? Y los signos de las resistencias, ¿usted los definió porque entra la corriente? O sea, ¿no influye el signo de la fuente de 3 volts? ¿A qué te refieres con que no influye la fuente de voltaje? En el suditito de aquí.
de aquí abajo, bueno, el signo, o sea, yo me refiero a los signos de las resistencias de 2 kilos y 4 kilos. Estuvimos repitiendo varias veces que en un elemento pasivo lo que íbamos a considerar es por dónde va a entrar la corriente. Arturo Beltrán. Sí, ok. ¿Por dónde iba a entrar la corriente en un elemento pasivo? Por el positivo. Ok, entonces fíjate, lo que tú me estás preguntando es, bueno, esta flechita, pues lo que nos está diciendo es el sentido de la corriente, ¿estamos de acuerdo? La corriente no tiene otro camino, tiene que fluir en esta dirección. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que aquí tengo el más y aquí tengo el menos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta corriente I0? Que esa sí no la pintaron, ¿no? O sea, no la propusieron. Entonces, la corriente entra por el positivo y el negativo, que es básicamente esta polaridad que estoy manejando. ¿Sale? Como había comentado... Ok. ¿Perdón? No, sí que está bien. Sí, perdón. La corriente esta de la fuente de... esta fuente de corriente controlada, pues básicamente llega aquí y entonces sigue este camino y no hay de otra, ¿sale? Aquí se va a dividir y va a ir de este lado. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Vale. Profe, en el LKB que realizó en donde está la resistencia de 4 y de 3 kilo ohms, ¿no se sumaría el voltaje de la fuente de 2 miliamperes? No se sumaría el voltaje de la fuente de 2 miliamperes. O sea, el hecho de que tú dices colocar aquí el más y aquí el menos. No, bueno, haciendo el LKB así en el sentido, va de menos a más, ¿no? De menos a más, ajá. Así es. Entonces, bueno, comencé aquí. De aquí para acá hay una subida de voltaje, que es 4 volts. Y luego hay una caída de voltaje, menos 6 volts. ¿Sale? Y como lo tenía, era el menos aquí y el más acá. Entonces, eso nos da una subida de voltaje. Que, tienes toda la razón. Aquí sería más, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Sí. Se me fue. Muchas gracias. Sí, exactamente. Y entonces, ahora el voltaje sería 2 positivo, ¿no? Ajá. Sí, muchas gracias. ¿Quién hizo esta observación? Areli. Gracias, Areli. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Areli. Perfecto. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario, ingenieros? ¿Nada? Ok. Vale, continuamos. El tercer, bueno, esta ya sería la última parte ya del ejercicio. Este es el que pudo haber dado un poquito de tiempo para poder completar ahora los parámetros eléctricos de cada elemento. A diferencia del circuito anterior, pues ahora lo que nosotros estamos viendo es que en las terminales tuvieron ustedes que haber colocado un cortocircuito, que bueno, varias veces lo repetimos, un cortocircuito es un alambrito, ¿sale? Este alambrito entonces va a cambiar las propiedades. De hecho, aquí también hace rato estaba viendo que creo que este numerito, ¿era 3 aquí, ingenieros? Según yo, bueno, creo que era 2 o 3. Bueno, vamos a dejarlo con 3, pero vamos, creo que con 3 daba... Sí, bueno, era vamos a 3. dejarlo. ¿Sí era 3? Ok. Sí. Bueno, si era 3, entonces creo que aquí va a haber... bueno, el análisis sigue siendo el mismo, más bien los valores. A ver, vamos a ver. Ya no tuve tiempo de terminarlo completamente este ejercicio ahorita, pero
¿Por dónde comenzamos? Miren, pues la propuesta también, ingenieros, es que después de que ustedes hayan analizado, pudieron haber también comenzado de este punto, ¿no? Aplicar el LKC. Si ustedes entonces aplican el LKC, hay una corriente I0, ¿sale? Que atraviesa la resistencia de 4. Por aquí abajo hay una corriente que es de 2 miliamperes, que es la que entrega la fuente. Y bueno, va a salir una corriente, entonces, que es 3I0. Bueno, esto, pues básicamente lo que nos va a permitir es definir quién es la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ahí las corrientes eran 2 más I0 y tiene que ser igual a 3 veces I0. Después del proceso, entonces, de manejar esta ecuación, nuevamente, dense cuenta que obtenemos que la I0 es de 1 miliampere. Ahora bien, aquí lo que ya las condiciones cambian por el cortocircuito. Entonces, aquí lo que va a suceder es de que esta corriente que va a proporcionar la fuente dependiente va a llegar a este punto de distribución y aquí sí la corriente se tiene que dividir. Pero bueno, bajo estas condiciones, señores ingenieros, dense cuenta que podemos nosotros conocer la corriente que pasa a través de la resistencia de 4 kiloohms y con ello puedo obtener lo que es el voltaje. Sale multiplicando la corriente I0 por la resistencia de 4 kilos y el voltaje son 4 volts. Conocemos entonces ahora nuevamente la cantidad de corriente que me está proporcionando esta fuente, que son de 3 miliamperes, y esta corriente pues lo que hace es va a fluir a través de esta resistencia. ¿Cómo conocemos entonces lo que va a entregar esta fuente? Pues simplemente ya obtuvimos lo que es I0, lo sustituimos aquí, 1 mili multiplicado por 3, entonces la corriente que pasa a través de la resistencia de 2 kiloohms es de 3 miliamperes. Tenemos corriente, tenemos resistencia y entonces eso me permite obtener lo que es voltaje. ¿Sale? Ahora, una de las cosas que es lo que les digo que aquí pudo haber causado algún tipo de confusión, pues es la resistencia. Si ustedes llevan a cabo el análisis de los nodos, pudieron haberse dado cuenta que estos dos elementos básicamente están en paralelo. ¿Sale? Lo que estoy colocando aquí abajo es básicamente que esta resistencia de 3 kilos es como, no sé, como si la hubiera estirado. Entonces, vean cómo esta terminal, ¿sale? Esta terminal que les estoy pintando aquí sigue haciendo contacto con todo esto de aquí arriba. Entonces, pues es esto, ¿sale? Lo que les estoy dibujando, ¿sale? El otro nodo, déjenme cambiar aquí de color. Déjenme cambiar aquí de color. Esta terminal, vean a dónde está conectada, al negativo de la fuente independiente y a la resistencia. Entonces, ahora simplemente está aquí. ¿Sale? Entonces, si ustedes se percataron de eso, lo que podemos decir es de que estos dos elementos están en paralelo y deben de tener el mismo voltaje. Como la fuente tiene entonces 3 volts, pues entonces esta resistencia tiene 3 volts. ¿Sale? Y como ya tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, podemos determinar la cantidad de corriente. ¿Sale? Y aquí la polaridad, entonces, respecto a lo que hace rato preguntó Arturo, aquí la polaridad, quien la da, pues finalmente es la fuente de voltaje. Entonces, por eso, aquí yo les dibujé el más arriba y el menos abajo. Tienen el mismo voltaje. ¿Sale? Y con ello, entonces, podemos determinar que la cantidad de corriente que pasa a través de este resistor es de 1 miliampere. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores ingenieros? ¿Nada? Ok, entonces ya tenemos los voltajes y las corrientes de cada una de las resistencias. Ya conocemos las corrientes que proporcionan las fuentes de corriente
Y entonces nos harían falta lo que es el voltaje en la fuente de controlada y la corriente en la fuente de voltaje, ¿sale? Para completar el ejercicio. Lo que estoy colocando entonces en esta diapositiva, en esta nueva figura, pues son una representación de la malla superior izquierda, debido a que pues ya conocemos los voltajes, ¿sale? Conocemos las polaridades, entonces pues simplemente lo que hacemos aquí es establecemos un LKB. Un LKB puede ser en cualquier sentido, horario, antihorario, y con ello entonces podemos obtener lo que es el voltaje. Areli, a ver, corrígeme, ¿sí lo hice bien ahora? Menos, y los valores. Sí, según yo sí. Perfecto, muy bien. Pues entonces ya con eso obtenemos lo que es el valor del voltaje en la fuente de corriente controlada. Ya ahí hay 13 volts y pasan 3 miliamperes. Y por último, entonces, que ya era lo que ustedes tuvieron que haber sido muy cuidadosos, es ahora simplemente conocer la cantidad de corriente que pasa a través de la fuente de voltaje, que ahorita viéndolo, a ver, son 2, 1, 2, ok, bueno, miren, ¿qué es lo que estoy proponiéndoles aquí? Déjenme cambiar otra vez aquí de cursor, a ver, a lo mejor no sé, este verde, ok, miren, una de las cosas, señores ingenieros, todo que estoy marcando en verde es un nodo, ¿sale? Entonces, lo que propuse aquí en este dibujito es, bueno, tengo una corriente I1, una corriente I2, una corriente I3 y una corriente I4, ¿sale? La corriente I3, la corriente I4 y la corriente I1, bueno, básicamente aquí no hay pierde, señores ingenieros, ¿sale? El sentido, digamos, ya era inherente. Tal vez ustedes dijeron, bueno, ¿y ahora para dónde dibujo el sentido de la corriente I2? También ustedes lo pudieron haber definido a donde ustedes hubieran querido, hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? Entonces, lo que, por ejemplo, con ese sentido de las corrientes, vean que aquí lo que yo estoy diciendo es de que a todo este nodo, entonces, está entrando lo que es la corriente I1 y entonces está saliendo I2, I3 e I4, ¿sale? Esta básicamente vendría siendo el LKC en este nodo verde, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya con estas corrientes, pues ahora tenemos que conocer los valores, pero de alguna manera ya lo conocemos, fíjense. Esta corriente I1, pues es la corriente que pasa a través de la resistencia de 2 kilos, que pues ya la conocemos, está aquí, ¿sale? La corriente I3 es la corriente que pasa a través de la resistencia de 3 kilos, pues también ya la conocemos, ¿sale? Y la corriente I4, pues no es más que nada lo que entrega la fuente de corriente independiente. Entonces, aquí básicamente estoy simplemente sustituyendo los números y esto es lo que ya no terminé, pero lo que estoy dándome cuenta aquí que al momento de sustituir, bueno, 3 está sumando, a ver, sería 2, 3, sí, básicamente bueno, cualquiera de los 3 lo pueden pasar uno al otro lado, entonces en otras palabras, la corriente I2 es 0 amperes, ¿sale? Aquí al momento de diseñar el circuito, lo que ocasioné es que cuando se coloca un cortocircuito, la corriente que va a pasar a través de la fuente, pues es de 0. Entonces ahí podríamos tener un problema, ¿sale? Al momento de estar diseñando el circuito, ¿sale? Para evitar ese inconveniente, entonces lo que tendríamos que hacer, pues es cambiar la magnitud de este resistor para compensar entonces la cantidad de corriente, ¿sale? Pero bueno, ese es otro asunto que vamos a estar nosotros hablando en los métodos siguientes. ¿Alguna pregunta, Inges? ¿Nada? ¿Una pregunta?
dudas? ¿Interpreto su silencio? ¿Comentarios? ¿Algo? No, profe. Nada. Pues bueno, si no tienen ningún comentario, pues entonces vámonos a comerciales. ¿Estamos de acuerdo? El día de mañana comenzaremos ya la segunda parte de este curso. El tipo de ejercicios que ustedes van a estar resolviendo en esta, bueno, ya de aquí en adelante, Inges, nuevamente vienen también tareas y más tareas. Si ustedes no se ponen a practicar, Inges, entonces vamos a estar en problemas. ¿Sale? A grandes rasgos, al momento de estar revisando sus exámenes, pues consideraré lo que ustedes están realizando. Así como yo también tuve mis errores ahorita, que Erika, Alejandro y Areli me lo hicieron saber, seguramente también podría, no estoy diciendo que todos, podría encontrarme algún tipo de error. ¿Sale? La idea aquí es, si tuvimos ahí un pequeño desliz con un signo, qué bueno que me lo hicieron saber, pero entonces yo también se los haré saber. ¿Sale? Entonces, Areli, Eric, tienen una décima más entonces en su examen. ¿Sale? Espero que eso les haga llegar al 10. ¿Estamos de acuerdo? Areli, Eric. Sí, gracias. Perfecto, muy bien. No, pues ¿cuál gracias? No, gracias a ustedes, hombre. Pues para eso estamos aquí también, para reconocer que si ustedes están identificando algo que estoy haciendo mal, pero por supuesto, hombre, para eso estamos, señores ingenieros, no nada más para llegar y prender la computadora y estar escuchando a ver qué dice. Y claro, tomando captura de pantalla. ¿Alguien tomó captura de pantalla, señores ingenieros? Nadie. Ay, está bien. Inges, que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Mañana a las 11:30 nos reunimos para seguir entonces con la segunda parte de este curso. ¿Vale? Hasta luego, buen provecho. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.